Bien, entonces vamos a suponer que ya usted reprodujo las ecuaciones de Maya, las ordenó y las resolvió. En otras palabras, ya IA, IB e IC en este escenario no son variables, sino que ya tienen valores numéricos establecidos. Vamos a ver cómo yo pudiera confirmar que la sumatoria de potencia es cero en el circuito. Para las resistencias, siempre absorben energía, siempre, por definición, esa es la situación. Entonces, ellas, si fuéramos a hacer una columna de potencia absorbida y potencia suministrada, las cuales deberían de dar el mismo monto sumadas, ¿verdad? Indicando que la potencia absorbida es la misma que la que suministra la fuente, las resistencias siempre estarían acá. Las fuentes pueden estar en cualquiera de los dos. Si tenemos una sola fuente, sabemos que esa fuente está suministrando, porque es la que tendría que estar suministrando para que la resistencia absorban. Pero en el escenario donde tenemos más de una fuente, puede ser que alguna esté absorbiendo y la otra suministrando. Entonces vamos a ver. Las resistencias siempre van a estar acá. Y la fórmula que se sugiere usar cuando se resolvió por Maya es I cuadrado por R. I cuadrado por R nos va a dar la potencia. Entonces para los 4 ohmios va a ser IA al cuadrado por 4. Para el 1 ohmio que tenemos aquí sería IB al cuadrado por 1. Para los 3 ohmios ahí, fíjense que aquí tenemos dos corrientes, IA e IC. Entonces sería IA menos IC al cuadrado por 3. Y para los 2 ohmios que tenemos las dos corrientes sería IB menos IC al cuadrado por 2. Ahora bien, ¿por qué IA menos IC y no IC menos IA? ¿Por qué IB menos IC y no IC menos IB? Realmente es irrelevante, porque como lo vas a elevar al cuadrado, aún esa cantidad te dé negativa, cuando lo eleva al cuadrado se torna positiva. Entonces no hay diferencia en hacer IA menos IC o IC menos IA. Y lo mismo con la cantidad anterior. De todas maneras, yo siempre recomiendo que cuando se haga esto, teniendo los valores numéricos, se haga considerando la mayor menos la menor, para que esto te refleje el sentido real de la corriente en el circuito. Es decir, dicho de otra manera, suponiendo que IB vale 4 amperes e IC vale 2. En ese escenario, 4 para acá, 2 para acá, realmente la corriente neta serían 2 para acá. Entonces sería mejor poner IB menos IC y no IC menos IB, porque tú harías la mayor menos la menor. Pero a nivel de los valores que encontraríamos en la potencia absorbida aquí, sería lo mismo. Entonces, sobre las fuentes, vamos a analizar las fuentes. Primero la fuente de voltaje. Ahí es muy sencillo. Observe acá. Se tiene que IC entra por el positivo. Eso sugiere una potencia absorbida de los 12 voltios, porque la corriente entrar por el positivo es como estamos indicando potencia absorbida. Entonces tenemos la situación, si IC da un valor positivo en la solución de las ecuaciones, esa fuente está absorbiendo. Ahora, si IC da un valor negativo, entiéndase que en vez de tener la dirección horaria, tiene la dirección antihoraria, entonces esa fuente va a estar suministrando. Entonces, dependiendo de esa situación, usted la va a colocar aquí absorbiendo o aquí suministrando. Pero el valor de esa potencia, en cualquiera de los dos lados que esté, va a ser 12 voltios por IC. Sobre la fuente de 3 amperes. Entonces, con la fuente de 3 amperes tenemos el escenario que tenemos la corriente y queremos encontrar el voltaje para hacer V por I. Porque, si bien es cierto que con las resistencias yo puedo usar esta fórmula y es muy conveniente porque utilicé malla, para las fuentes nunca aplica esa. Para las fuentes siempre va a ser la potencia V por I. Con la fuente de voltaje ya tengo que es 12 voltios y la I me la da el método, que es la corriente de esa malla. Pero con la fuente de corriente tengo la corriente. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué me falta para encontrar la potencia? El voltaje. ¿Cómo voy a encontrar ese voltaje? Bueno, voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para, en una trayectoria cerrada que me incluya los 3 amperes, encontrar los voltajes de esa trayectoria, y el que falta para que dé 0 va a ser el de 3 amperes. Por ejemplo, yo hago acá, encuentro, digamos, cuál es el voltaje aquí y cuál es el voltaje aquí.
Entiéndase valor y polaridad. Valor y polaridad. Entonces, en tener eso detallado, ya el que me falte para que dé cero en esta trayectoria cerrada, me va a dilucidar exactamente cuál es el voltaje, valor y polaridad acá. Y ya lo voy a poder encontrar. Entonces, ¿cómo encuentro el voltaje en este elemento? Bueno, con IB y con el valor óhmico. ¿Y cómo encuentro el voltaje en este elemento? Con el valor neto de la corriente, viendo cómo es IB e IC y los dos ohmios. Y con eso voy a determinar polaridad y valor. Y ya en esa trayectoria cerrada fácil me va a quedar cuál es el valor y la polaridad de los 3 amperes para encontrar la potencia de esa fuente. Entonces, ya usted teniendo los valores de las corrientes de malla y teniendo esta explicación, vamos a proceder a encontrar las potencias correspondientes y confirmar que la sumatoria de potencia es cero.